Abrimos nuestro tiempo de tertulia después de conocer a algunos de los entresijos de la ciudad de Lega. Hoy, bueno, miramos por supuesto a cómo nos ha ido esta Semana Santa y sobre todo cómo seguimos interiorizando la masacre suicida en Bruselas y todo lo que ha ido aconteciendo días después de ese terrorismo en la capital belga. Hoy nos acompañan en esta tarde de tertulia Mamen García, periodista. ¿Qué tal, Mamen? Bienvenida. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por acompañarnos, Mamen. Igual. ¿Cómo te ha ido la Semana Pues Santa? bien, trabajando casi toda, pero bueno, aún he tenido un fin de semana largo, vamos a dejarlo ahí. Te llegarán después las vacaciones, ¿no? Sí. Javier Armenti está con nosotros y nos consta que ha disfrutado de la Semana Santa fuera de Navarra, ¿no, Javier? Pues más o menos. Un poco más al sur. Un poco más al sur. Sí. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Me alegro. Jesús Hernández, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Me encuentro muy bien y encantado de estar otra vez aquí para poder opinar sobre las cuestiones que creas oportuno. Efectivamente. Bueno, pues hablemos un poquito de la Semana Santa. ¿Cómo lo habéis vivido cada uno de vosotros y realmente cómo veis nuestro país en este sentido? Fervor religioso, costumbre, cultura. ¿Cómo veis? Porque es verdad que son miles las personas que acuden a los diferentes oficios, ¿no? De este tiempo de religión para algunas personas y de vacación para otras tantas. Mamen, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que hay para todo, ¿no? Yo creo que la gente que va más encaminada por el camino de la religión quizás se baja más hacia el sur, Castilla quizá, pero bueno, aquí en Navarra nosotros no somos una tierra especialmente significativa en ese sentido y sin embargo, por lo que hoy hemos visto, en prácticamente toda Navarra ha habido muchísimo turismo, muchísima gente que se ha acercado hasta aquí, incluso nos decían hoy que mucha gente del sur de Andalucía que estaban empezando a subir, yo no sé si es por esto de las películas de ahí arriba y abajo, o ocho apellidos vascos, pero algo puede influir. Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees realmente? ¿Se puede hacer una radiografía de cómo se vive la Semana Santa en nuestro país? Mira, he estado reflexionando un poquito porque había una noticia estos días de un concejal del Ayuntamiento de Pamplona que decía que no quería usar una de las palabras que es renegar o renunciar o condenar, la palabra condenar. Y al margen de los asuntos políticos he estado reflexionando un poquito la cantidad de palabras que tenemos ya de carácter cultural que hacen referencia a lo sacro. Y yo me imaginaba diciéndole a este compañero a este concejal, diciéndole: ni te puedes sacrificar por nadie, ni puedes festejar fiestas, ni puedes hacer nada. Difícil diccionario tenemos, ¿no? Y es que es un entrelazado que no puede ser de otra manera entre lo cultural, lo que ha sido y sigue siendo la religión, y eso que llevamos todos dentro, que es una especie de expectativa de que tiene que haber algo más que solamente esto que nos rodea. Entonces es una mezcla de cosas que es muy difícil sacar los hilos de cada cosa, sino que está todo muy, muy entrelazado. Y unos acentuarán una cosa, otros otra, pero no podemos prescindir de nuestro pasado bíblico, religioso, católico incluso, porque va un poco casi en la biología. Bueno, nos quedamos con esa palabra, expectativa, ¿no? Al margen de una cosa u otra, religión o no, fe o no, expectativa de algo que puede haber, ¿no? Sí. Nos quedamos con esa palabra. Jesús, Javier, ¿cómo crees realmente que se está viviendo? ¿Realmente existe un fervor religioso que es indiscutible en nuestro país? Entendemos que hay razones también de tipo cultural o folclórico. ¿Qué sensaciones tienes en ese sentido? Pues contrapuestas, porque yo creo que el sentimiento religioso no ha aumentado, afortunadamente podríamos decir, pero lo que sí ha aumentado es la presencia de este tipo de espectáculos de forma increíble. Es decir, yo no he visto tantas películas de Romano como en los últimos años. Es verdad, o sea, esto en mis tiempos, cuando quitaban el cine, cuando te quitaban toda la actividad cultural, cuando sí o sí tenías que ir a esa Semana Santa de blanco y negro que vivimos de críos, además luego teníamos Ben-Hur y tal, ¿no? Pero es que ahora tenemos lo mismo, eso y el fútbol. porque es parte del mismo espectáculo. Yo no he visto a tanta gente con tan poca fe y con tan poca vergüenza como las que adornan las procesiones y todas esas madrugadas y todos esos espectáculos, ¿no? Estaba en Granada y recorrer Granada era casi imposible, ¿no? Afortunadamente los periódicos y los medios de comunicación tenían el itinerario de todas desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana, por aquí y por ahí, con lo cual podías evitarlas o intentarlo, ¿no?
Y luego, en los 4 días que tenemos algunos de vacaciones, sube la gasolina. Es decir, la gasolina en el mundo está bajando, pero en España sube. Esto que a mí me parece que sería bastante como para suspender la Semana Santa y hacer una huelga general. Señores de Repsol, Pasa inadvertido, de Cepsa, ¿no? otra vez lo han vuelto a hacer, nos Sí, lo han sí. vuelto a dar, nos dan las vacaciones aquí juntas y encima nos roban el dinero. Es decir, esto es la Semana Santa, yo lo siento mucho, pero el sentimiento ese que tienes no lo encuentro por ningún lado, lo encuentro en otros sitios. Bueno, vistosidad desde luego, ¿no? Ahora veíamos los volantes de Valcarlos, hemos visto también el apresamiento de Judas, hemos estado en Andosilla, en Corella. Es verdad que la vistosidad es algo que sigue destaca en la Semana Santa en cualquier lugar y aquí en Navarra especialmente Es que aunque también. no tengas un sentimiento religioso, es un poco lo que decía Javier, ¿no? Es un espectáculo, es curioso ir al sur y ver cómo son allá las procesiones. Y me acuerdo que en Jaén un año bajamos y la gente se sentaba con bolsas de pipa, que yo alucinaba con bolsas de pipas, ahí echándoselas al santo a su paso, y decía, ¿pero esto qué es? No, pero es curioso, ¿no? Ver toda la parafernalia que se monta alrededor. Yo creo que puede estar bien, sobre todo para la gente que no lo Claro, vive tan de cerca, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo que decía, si ahora vinieran los extraterrestres y nos invadieran, alucinarían con todas las ciudades de España, con unos señores con unos capirotes. Luego pensarían que nuestro Dios es la televisión, porque en todas las casas hay un cuarto de estar como enfocado hacia la televisión, ¿no? No sé, a mí me resulta curioso, yo no tengo ese sentimiento. Por supuesto, con el respeto, pero... por supuesto, a las personas que lo viven desde la religiosidad, ¿no? Y desde lo más profundo de la fe, que también, por supuesto, existe. Ayer me encontré un libro que le he presentado a Javier, de un americano. Me lo encontré en la calle, Sí. en un paseo que di, lo he cuidado, lo he limpiado, estaba leyéndolo, y es muy interesante, de un tal Alan Watts, que es un místico, un hombre, un filósofo y un místico. Y entonces, él, entre otros, hablan un poco de la experiencia. Y decís así como que no sois religiosos, pues no hace falta ser religioso. ¿Aquí no se le ha puesto alguna vez los pelos de punta en alguna ocasión? Pues hay filósofos y gente de la experiencia que dice es la primera experiencia religiosa, esa especie de quedar imbuido por algo, por un lugar, por un espacio, por un tiempo, por una persona, por un encuentro, por algo. Y tanto es así que no participo de tu opinión. Nunca ha habido tanta religión como ahora. Porque al margen de las confesiones, se multiplican las ofertas de encontrarse a sí mismo, de la búsqueda en la vida, el significado de la vida, como no ha habido nunca anteriormente, porque antes se daba todo por supuesto, y ahora hay que buscarlo, y hay mucha gente que está en búsqueda, y ahí esas experiencias, digamos, colectivas suelen ser muy interesantes, porque hay algo que es inmaterial, y que une a esa gente y no se sabe muy bien cómo. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones, distintos puntos de vista de la celebración de la Semana Santa en nuestro país y, bueno, nuestro foco se amplía ahora, por supuesto, a esa noticia que sí que nos hizo temblar a todos, con más de 30 personas muertas en Bruselas. Y otro momento que yo creo que también nos ha hecho, no sé si temblar o casi, bueno, quedarnos absolutamente absortos, ¿no? Viendo cómo algunas personas eran capaces de romper el duelo por esas víctimas de Bruselas, ¿no? Grupos fascistas europeos que, bueno, asaltaron realmente la emoción y el duelo de personas que, bueno, pues entristecidas recordaban, ¿no? A las víctimas de ese ataque yihadista. Mamen, esto ya, bueno, creo que supera todas las posibilidades que podíamos creer, ¿no? En relación con la violencia, la agresividad en nuestra sociedad. ¿Cómo lo ves? Pues tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Esos grupos de ultraderecha que veíamos reventar esa concentración, yo creo que es una especie de consecuencia con lo que está pasando, se están polarizando mucho, se está radicalizando mucho las posturas, lo comentábamos el otro día también, el día de los atentados, y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque en Europa ya estamos viendo que en determinados países, en Bélgica, en Francia, está aumentando muchísimo la ultraderecha, y yo creo que tenemos que tener una sensibilidad especial para saber tratar estos temas, tanto el tema del terrorismo islámico como este, ¿no? Para que no
se llegue todavía más al extremo y no empeore todavía Claro, la pero situación. además tenemos que mirar también en España, ¿no?, cómo está la situación, porque es verdad que en ese momento de duelo había personas de diferentes religiones, también musulmanes, protestando precisamente por esta acción ejecutada por miembros del Daesh, del denominado Estado Islámico. Hay que mirar fijamente, ¿no?, a lo ocurrido, Yo creo que allí. especialmente porque si algo ha quedado claro en esta escalada del terrorismo fundamentalista, del Daesh y demás grupos, es que la seguridad no se va a conseguir a base de quitarnos las libertades a todos los demás. Y sin embargo se está dejando que esa parte del populismo neonazi salga completamente impune. Es decir, Europa debería tener pronunciamientos no menos duros con respecto a los manifestantes que hemos visto en Bruselas o con esos fenómenos que se han ido dando. Hemos visto lo que pasó en Francia. La respuesta a los atentados de noviembre fue un incremento sorprendente y terrible de la ultraderecha, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer una respuesta y realmente esto se exigiría o debería ser exigible una respuesta mucho más fuerte, de la misma forma que un claro posicionamiento en el tema humanitario, en el que Europa ha suspendido terriblemente, ¿no? La autoridad moral que podíamos tener un poco como europeos frente a los intentos de los totalitarismos, del caos o de todo esto, se nos puede quedar en agua de borrajas, porque es un patrimonio pequeño que tenemos. Sí. Jesús, tú que tanto has trabajado por la convivencia, ¿no?, y precisamente en Europa, que conoces también diferentes países y muy especialmente Alemania, ¿no? Nos fijamos, no hay que olvidar, porque mis mujeres de allí y mis parientes viven allí. Fue lo primero que hicimos, llamar por teléfono por si hubiese algún conocido. Y son lugares donde he visitado yo, donde me he quedado también emocionado en esa plaza central de Bruselas. Es una cosa maravillosa, que tiene que ver mucho, por cierto, con España. Y bueno, pues la verdad es que me produce muchísimo dolor ver a una Europa de alguna manera rota. Porque hasta, creo, hace un tiempo había un ideario, una visión de lo que podía o queríamos que fuera Europa, y en este momento no sabemos muy bien hacia dónde se dirige nuestra Europa, porque es nuestra, a la que pertenecemos en torno a 400 millones o más de habitantes. Entonces, a mí me produce muchísimo dolor. Y hablabas de la autoridad moral. Es que no tenemos ya autoridades morales. Es que es la ruptura con todo aquello que ha supuesto una cierta identidad, que no solamente la derecha y de izquierdas, hay una ruptura con todo lo anterior y no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar. Y desde luego en Europa las tendencias de la derecha, esa radical, han estado siempre presentes allí, y ahora tienen, digamos, por estos acontecimientos, digamos, que tienen un alimento especial y se están ya pronunciando de una manera, como muy bien señalabas, Javier, ya peligrosa y que nos da muchísimo miedo. Hay muchísima incertidumbre y muchísima inseguridad, no solamente por los radicales talibanes, sino también por lo que producen y reproducen en Europa. Da una sensación de una sociedad, bueno, pues una sociedad del miedo ahora mismo, ¿no? Del miedo a viajar, del miedo a moverse, del miedo a diferentes manifestaciones, o de ultraizquierda o de ultraderecha, o en definitiva, bueno, radicalismos que están muy presentes, creo que más que nunca, ¿no?, en la sociedad, Mamen. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. No estamos a la altura de lo que se esperaba de Europa, ¿no?, o de la idea de Europa que teníamos. Encima creo que están pagando justos por pecadores. Nos está pasando con los refugiados sirios, que parece que nos están metiendo miedo, que van a llegar a Europa, que no pasa nada. Miedo, pues es que es normal que tengamos miedo, pero no por eso vamos a dejar de hacer cosas, porque si no, el otro día también lo mencionábamos, estarían ganando en parte la batalla, y yo creo que dentro de lo que es posible debemos actuar. Y nos preguntamos también cómo controlar, ¿no?, cómo establecer. Desde luego la policía tendrá la palabra y las autoridades, pero es verdad que reflexionamos aquí también, nos parece interesante hablar de cómo controlar a esas personas descontroladas, ¿no? Y sé que en Cataluña se está planteando, por ejemplo, un protocolo en los colegios para estar atentos de alumnos que pudieran tener, bueno, pues un tipo de actitudes radicales, y que hay profesores que no están de acuerdo en hacer de vigilantes. Jesús, bueno, ¿tiene que ir desde el centro educativo? Tenemos todas las instituciones ya cuestionadas,
Y precisamente ese libro que mencionaba hace poco se titula Elogio a la inseguridad. Y es que estamos en tiempos de una inseguridad absoluta en todos los ámbitos. ¿Qué requiere esto? Primero, mucha serenidad. No podemos saltar por cualquier cosa. A mí me parece lo del Parlamento de Navarra un insulto a Europa. Insoportable para todos los que somos europeos. Quitar, poner la bandera de Europa. Eso es un disparate que, en fin, yo soy navarro y me considero navarro de pro, pero también europeo. Y me gustaría poder ir con la bandera de Europa, porque el resultado, o lo que planteamos aquí, no es menos Europa, sino más Europa. Precisamente por eso no podemos dejar de apoyar a las instituciones europeas para que se renueven, para que cambien, para que cojan de algún tipo de orientación hacia la mayoría, por lo menos, de los europeos, nos podamos identificar. Por eso creo que es importante mantener la fidelidad a las primeras ideas de la unidad europea, no solamente económica, sino también política. Quitar, poner la bandera de Europa en el Parlamento de Navarra. ¿Qué valor le concedemos a decisiones de esta naturaleza, Javier? Un valor simbólico, sencillamente. A mí me preocupa mucho más que esté el Reino Unido con la amenaza del Brexit. Y aquí nadie dice eso, es decir, eso es más preocupante. Me preocupa mucho más que los 72 muertos asesinados de Lahore sean rápidamente segunda página y no primera, cuando es un atentado fundamentalista más terrible, además sí por el odio religioso, ¿no?, a una minoría en Pakistán. Ese tipo de cuestiones son las que están ahí, ¿no? Pero esto nos ocupa, nos preocupa y queda un poco más diluido, ¿no? A mí lo que me preocupa es esa insensibilización, es decir, fue muy bonito la demostración de todas las autoridades y de toda la ciudadanía esta semana pasada frente a la violencia y diciendo estamos con Bruselas, ¿no? Como fue muy bella la movilización que hubo antes lo bello sería no tenerlo que repetir, ¿no? Pero estamos ahí y lo que pasa es que estaremos ahí porque nos está educando para esa europeidad, esa nueva Europa que estamos hablando, ¿no? Imagínate tú que esa tontería de la que dices tú, que minimizas un problema que yo lo considero un problema grave. ¿Cuántos dineros hemos recibido gracias a Dios y gracias al esfuerzo de muchos europeos? Porque Europa no son solamente las instituciones, son los millones de europeos, somos los millones de europeos, y a esos no se pueden quitar y poner simbólicamente, como tú dices, de cualquier manera. Yo creo que debemos de defender a los millones de europeos que tenemos intención y que queremos seguir juntos. Y eso simbólicamente es muy importante, la simbología. Naturalmente que no se puede jugar una cosa contra la otra. Tú no puedes decir simbólicamente no tiene importancia la bandera europea. Tiene mucha importancia simbólicamente el hecho de quitarla, diciendo no estamos de acuerdo con esta Europa que hace un acuerdo con Turquía completamente ilegal y contra los derechos humanos. ¿Y qué cuesta? Entonces, como Parlamento y como representantes de los navarros, pues yo estoy muy contento. ¿Qué cuesta eso al Parlamento? ¿Por qué no cogen los dineros de europeos y los dedican, por ejemplo, a traer 5.000 refugiados? Bueno, que no caben entre Pamplona y mi pueblo allá, el Roncal, caben los 5 millones, impedido, los 5.000. Porque las propuestas que ha habido por parte de ONGs y por parte de administraciones, ayuntamiento, gobierno, se han visto que no hay forma, no hay mecanismos por los cuales podamos ayudar a los refugiados más que a través de la acción de las ONGs. Pues, esto es terrible, porque este es un problema europeo, es un problema nuestro. Naturalmente que es un problema europeo. Sin embargo, se paga a un país de dudosa característica en cuanto a la protección de los derechos humanos como Turquía para que se pare el problema y lo deje por ahí, en una acción completamente contraria a los derechos europeos. ¿Esa es la Europa que queremos? No. Entonces ellos dicen, pues hay que quitar el pañuelo ¿Y quién apoya esa Europa? ¿Quién la apoya? ¿En qué sentido? Hombre, dices que esa no es la Europa que queremos. ¿Cuál es la Europa que queremos? ¿Y quién la apoya? Fíjate, el que ha firmado por parte de nuestro país esa resolución europea es un presidente en funciones que además no ha consultado ni ha seguido el dictamen del Parlamento democráticamente elegido por todos. Con lo cual es todo un sinsentido. Todo eso es correcto. Mira, estamos viendo un fraude completamente a la democracia europea. Pero no a los europeos. Sí, eso es lo claro. ¿Qué va? Yo como ciudadano europeo me siento robado.
Bueno, dos puntos de vista sobre la situación actual de Europa. Sumamos este contenido, por supuesto, a lo que teníamos muy pendiente de abordar y que me gustaría que también trajéramos a nuestra tertulia, que es la imputación de un juez a una persona por odio antisemita, un vecino de Tudela. Importancia o grado de importancia que como ciudadanos también le damos a este planteamiento judicial. No todo sirve en las redes sociales, precisamente, y bueno, pues provocar el odio antisemita puede estar penado, porque ya vemos que hay una persona imputada en ese sentido. Mamen. Efectivamente, es un vecino de Tudela, como dices, que ha colgado una canción en Facebook, una canción en la que se llamaba a matar a judíos del Estado de Israel, incluso salían menores asesinados. Bueno, a mí me parece que es lo que se tiene que hacer, controlar eso, porque como decimos en las redes sociales no todo vale, lo estamos viendo también con Twitter, ¿no? Claro, y yo creo que es una buena noticia que estén vigilantes. Claro, de la libertad de expresión, ¿no? Porque a quien no le parezca mal este comportamiento apelará a la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto? Bueno, lo que pasa es que la libertad de expresión no es un valor en sí, en absoluto. El problema es que, bueno, yo creo que, desde luego, incitar al odio contra sentimientos políticos, sociales o religiosos, me parece que no tiene recibo y que, por lo tanto, debe estar buscado. Ojo. De todas formas hay que ver cómo son esas ofensas, ¿no? Yo creo que en estos casos está claro, ¿no? Pero se está tolerando a veces muchas. Yo estaba viendo los políticos que están en Twitter lo saben perfectamente, o sea, los insultos que se les hace directamente a ellos, yo me quedo pegado, digo, oye, yo soy irónico, sarcástico y mal educado muchas veces, pero hay un respeto mínimo a las personas que evidentemente hay que recolocar, ¿no? Y esa sensación de impunidad pues no es más que síntoma, o no es más que, digamos, una muestra de lo que es la falta de educación en general, ¿no? Bueno, las redes sociales a veces como plataforma también para decir, hacer o proponer cualquier tipo de actividad, legítima o no. Yo creo que vamos un poco en la línea que decía Javier. Los derechos no son absolutos, sino que se corrigen unos a otros. Yo creo que el odio en general, si es contra un pueblo, contra una persona o contra un colectivo, me parece mal. Y yo creo que es una de las cosas que mayor daño puede hacer. Los procesos y los dinamismos del odio son tan fuertes como los del amor y realmente sería necesario un cierto control, ya sea por las propias organizaciones, por los jueces o por la legislación, pero en cualquier caso no podemos dejar que el odio se haga dueño ni de las redes sociales, ni de la calle, ni de nuestras relaciones en general. Bueno, atención, por tanto, ¿no?, a toda esta serie de cuestiones que, por supuesto, le tocará gobernar, valga la expresión, al futuro gobierno que tengamos en España. Y esto nos sirve en el tramo final de la tertulia para, bueno, avanzar un poquito acerca de esa reunión importante, seguramente, la coyuntura política de nuestro país, prevista para mañana entre Sánchez e Iglesias, en un día hoy en el que Rejón ha tenido gran protagonismo, ¿no?, el segundo de Podemos. ¿Qué esperáis realmente de ese encuentro Sánchez-Iglesias de mañana? ¿Puede ser, bueno, pues el inicio de un posible gobierno con Podemos dentro o no, Mamen? Pues yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas, o alguna sorpresa nos tendremos que llevar mañana para que cambie. Yo creo que, por lo que dicen, las posturas son bastante irreconciliables, ¿no? A mí esto la verdad es que me parece una pérdida de tiempo absoluta. Llevamos más de 100 días, ¿no? Sí, me parece una pérdida de tiempo absoluta. Al principio era interesante, ¿no?, ver los movimientos, pero ahora ya creo que nos están tomando el pelo. Ya sabían antes de las elecciones que esto iba a estar muy segmentado y podían haberlo pensado también un poco de antemano las políticas que iban a llevar a cabo. Bueno, puede haber un giro de tuerca, valga la expresión coloquial, de Mariano Rajoy, que cambie algo la panorámica actual, ¿o no? No sé, yo tampoco no tengo una opinión fija porque sigo con cierto interés las tertulias y los periódicos y las opiniones acerca de esto y realmente no tengo una opinión formada definitiva en un sentido o en otro. Creo que poder decir que seguramente iremos a elecciones nuevas y lo que no hemos podido hacer ahora lo tendrán que hacer después, porque ya no les aguantaremos más tiempo. Bueno, Ciudadanos decía también este fin de semana nos va a tocar que no queremos años. elecciones, ¿no? Pues no sé
se quieren, no se quieren elecciones, pero no sé si se quiere mantener bueno, pues esta situación de incertidumbre de nuestro país. Yo me voy a mojar. A mí me encantaría que hubiera ese pacto a la valenciana que dicen, pero lo veo tan remoto como tantas otras cosas, ¿no? Me imagino que esto al final va a acabar pasando, y en Navarra lo hemos vivido varias veces, un ir y venir de sí, vamos a hacer un gobierno de progreso y al final acaban pactando con la derecha. El PSOE va a gobernar con esa gran coalición con el Partido Popular y Ciudadanos. Ojalá me equivoque, porque eso es justo lo que no le hace falta a este país. Pero yo con Soraya. es inverosímil, que diría el otro en plan broma, ¿no? Quiero decir, no lo sé, pero sé que de alguna manera va a salir una cosa o con así. Sánchez o Díaz también, ¿no? Ya digo que eso los navarros lo sabemos, esto ha pasado varias veces, no nos puede sorprender, ¿no? Sí. En Bélgica estuvieron casi año y medio sin gobierno, y es un país que funcionaba. Porque son belgas. Los trenes llegaban a su hora y los mercados se abrían y se cerraban, o sea que funcionaba. Y aquí un poquito de eso también estamos experimentando, aunque creo que un gobierno nos vendría a todos muy bien para poner final a esta eventualidad y segundo, para poner en marcha, digamos, políticas que nos saquen del agujero en la que nos encontramos. Bueno, pues situación de transitoriedad que seguro volvemos a abordar en el programa, mientras no sepamos si verdaderamente hay elecciones o si ya, bueno, pues el foco informativo se centra en unos nuevos comicios, con lo que todo eso supone para este país. Aquí lo dejamos de momento. Mamen, muchísimas gracias por acompañarnos, que disfrutes si tienes días de descanso, que seguro que los necesitas, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Y Jesús Hernández, lo mismo. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Espero que nos veamos muy pronto. Javier Armentia, gracias también. Un placer, gracias. Seguiremos, por supuesto, en toda esta rueda de trabajo y de contarles y analizar la actualidad. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego seguimos con otras historias.